Hoy estamos en domingo, último domingo del mes de mayo, hermanos, y primer culto general de la iglesia. Eso es una bendición. Hoy vamos a hablar del tema "Lo conozco personalmente". ¿A quién conocemos personalmente? ¿O a quién debemos conocer personalmente, mis hermanos? Amén, a Dios. A Él queremos conocer personalmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos amados de Dios, y como hijos amados de Dios nosotros queremos imitarlo a Él. Y si Él nos conoce a nosotros, nosotros queremos conocerlo también a Él. Y ya vamos a ver que tiene gran importancia conocerlo personalmente. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en Cristo Jesús. Porque la vida eterna la otorga Dios a quienes creemos en Jesucristo. Dios ha dado testimonio que la vida está en su Hijo, quien la da a todo aquel que cree en Él. Y esa es la fundamental verdad de la salvación. Que conozcamos a Jesús, que conozcamos a Dios a través de Cristo. Conocer a Dios de manera personal, que es lo que hemos predicado en esta iglesia por 30 años casi, de manera personal, eso es importantísimo, hermanos, porque no podemos conocer a Dios de manera grupal, no, eso tiene que ser un asunto muy personal. Por eso es tan importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos de pequeñitos, que los enseñemos en la palabra del Señor, que ellos vengan a la iglesia, que ellos reciban enseñanzas también para ellos, porque ellos tienen que llegar a conocer al Señor tanto o mejor de cómo nosotros lo conocemos personalmente. Ya muchas veces se ha dicho que la salvación no se hereda, que Dios tiene hijos pero no tiene nietos. Cada uno debe conocer personalmente a Jesucristo y de manera, como consecuencia de conocer a Jesucristo, también conocer a Dios. Y en tanto conocemos más a Dios, nosotros vamos a amar más al Señor. Y si le amamos más, vamos a hacer las cosas mejor para agradarle. Vamos a esforzarnos por consagrarnos a Él, porque se manifiesta en nosotros la verdadera vida que Él nos ha dado. Porque desde que nacimos de nuevo, Él nos dio nueva vida. Entonces ahora nuestra serie habla de manifestar la vida que Él nos da. Eso es una cosa importante. Y de ahí entonces que hay que conocerlo personalmente. Hoy vamos a considerar 2 versículos del Evangelio según Juan. 2 versículos que nos hablan de cómo conocer personalmente a Dios. El primer versículo que vamos a meditar, hermanos, está en Juan capítulo 17 y versículo 3. En tanto que usted lo está buscando, a ver si podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo. Hagamos nuestra confesión bíblica diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y como hijos amados imitamos a Dios. Si ya encontró Juan 17:3, póngase de pie. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué corto el versículo, pero si usted se pone a verlo detenidamente, tiene una enseñanza tan poderosa, tan profunda y tan maravillosa, mis hermanos. Esta es la vida eterna. Quiero recordarles que en el capítulo 17 el Señor Jesús está orando por sus discípulos. En esta oración Él empieza a orar por los discípulos que Él tenía en ese momento, pero en un momento dado de la oración, que abarca todo el capítulo, Él incluye a los que han de creer también por el testimonio de aquellos primeros discípulos. Y eso entonces ya nos abarca a nosotros. Y entre las cosas que Jesús está diciéndole al Padre por medio de su oración, está esta:
una definición prácticamente de la vida eterna. Yo no sé qué concepto, qué idea tiene usted de la vida eterna, pero aquí habla que esta es la vida eterna y luego dice que te conozcan a ti. Pero miren, hermanos, ¿qué es la vida eterna? Muchas veces nuestra concepción de vida eterna, nuestra idea de vida eterna se limita a pensar en una vida sin fin, en una vida en que no vamos a tener final, que vamos a vivir por siempre. Y eso es cierto. El asunto es que no solo nosotros, los salvos por Cristo, vamos a vivir por siempre. ¿Quiénes otros van a vivir para siempre, hermanos? Los que no creyeron también van a tener vida eterna. Pero yo digo, esa no va a ser vida, porque ellos van a estar en un sufrimiento, en un castigo eterno. Pero no se van a morir, van a recibir ese castigo. Entonces va a haber existencia permanente en ellos, como habrá en nosotros. Pero la diferencia es que la vida eterna tiene más que ver con estar con el Señor. Y la vida eterna, según este versículo, tiene que ver más con conocimiento, con conocer. Y el diccionario dice de conocer que es saber, es comprender, es entender, es tener información suficiente acerca de algo o de alguien para poder asimilarlo y para poder explicarlo, para poder disfrutarlo. Eso es la vida eterna, dice el Señor. Que te conozcan a ti. Entonces, estoy diciendo que la vida eterna es más que la mera existencia sin fin, sino es una vida de conocimiento y trato con Dios. Una vida de conocimiento y trato con Dios. Debemos ser honestos en decir que lo vamos a conocer perfecta y totalmente cuando estemos con Él en el cielo. Pero ¿cuándo debe comenzar ese conocimiento? El día que yo me muera, hermano. El día que Cristo venga por su iglesia. No, ese conocimiento empieza aquí y ahora. Esa es la vida eterna, dice Jesús. Mire, qué autoridad la que lo dijo. Jesús mismo, que te conozcan a ti. Ahora vemos que da dos direcciones. Primero dice que te conozcan a ti, o sea, conocer. Hay un propósito, tener la vida eterna. ¿Qué propósito o este propósito que incluye? Que te conozcan a ti. ¿A quién? A Dios, el único Dios verdadero. Y esto es relevante también, el único Dios verdadero. Porque si usted dice Dios, Dios no es el nombre del Todopoderoso. Hay gente que se va a ir al infierno que tiene Dios, que cree en Dios y que tiene dioses incluso, no solo uno, tiene un montón. Pero aquí dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aquí hay un claro contraste. ¿Con qué? Un claro contraste con aquellos que no conocen al Dios verdadero, al único Dios. ¿Quiénes son ellos, hermano? Bueno, vamos a hablar de por lo menos tres corrientes. No vamos a hablar de esas corrientes, solo les quiero decir cuáles son y qué pueden estar enseñando o creyendo ellos. Está, por ejemplo, el politeísmo pagano. La palabra politeísta o politeísmo quiere decir el que cree en muchos dioses. Los griegos eran politeístas. ¿Por qué eran politeístas? Porque creían en muchos dioses, tenían muchos altares, incluyendo al Dios no conocido, decían ellos. Eso es politeísmo y eso es pagano, porque la mayoría de corrientes paganas tienen por creencia muchos dioses. Para algunos hay Dios del agua, Dios del sol, Dios de aquí, Dios de allá. Eso es politeísmo. Pero la palabra poli quiere decir muchos y teísmo tiene que ver con Dios. Entonces, mis hermanos, está esa corriente. Cuando el Señor aquí dice el único Dios verdadero, está poniéndolo en contraste con esa creencia politeísta pagana. Pero también está el naturalismo filosófico. Y el naturalismo, fíjense bien, naturalismo filosófico, considera a la naturaleza como el principio único de todo aquello que es real. Aquí están incluidos obviamente los que creen en la teoría de la evolución, que dicen que hubo una explosión cósmica que se
derivó en algo espectacular, que cayó un renacuajo, que se volvió esto, que se volvió el otro, que llegó a ser un mono, y un mono que se fue enderezando y llegó a ser hombre. Cuando el hombre más bien se va inclinando con el paso de los años, ¿verdad? El mono se va enderezando a lo largo de los siglos. Esa es la teoría de la evolución. Ellos ven a Dios en la naturaleza. La naturaleza es Dios y es lo único que existe. O sea, para ellos realmente no hay Dios como tal, como una divinidad sobrenatural. Es la naturaleza, todo lo real, todo lo que se puede comprobar. Yo veo un árbol que tiene ramas, que tiene hojas, eso es real. Pero Dios, ¿dónde está? Dicen ellos. No lo ven. Eso es el naturalismo filosófico. Luego está también el panteísmo místico. El panteísmo místico también hace alusión a la naturaleza, pero aquí es diferente. El panteísmo místico considera que el universo y la naturaleza son lo mismo que Dios. O sea, en vez de ver el gran mar como una enorme creación de Dios, ellos ven el gran mar como a Dios mismo. Para ellos el mar es Dios, para ellos los volcanes son Dios, las montañas son Dios, el cielo es Dios, todo lo creado para ellos es Dios. Entonces, con esta sola expresión, el Señor Jesús aquí dice, esta es la vida eterna. Todos aquellos desconocen la vida eterna porque no te conocen a ti, le dice a su Padre, al único Dios verdadero, que es con lo que históricamente la humanidad ha venido luchando, hermanos amados, en que no centran sus creencias sobrenaturales o divinas en un único Dios verdadero. Entonces, como les digo, tenemos todo tipo de casos, ¿verdad? Desde los que no creen en Dios hasta los que ponen a otros elementos en el lugar de Dios. Y el Señor dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Pero no solo eso, dice también que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y qué más dice? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Me hubiera sido muy sencillo decir, y a mí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí. No, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Quiero decirles, hermanos, que parece ser que esta es la única vez que el Señor Jesús utiliza este nombre compuesto para referirse a sí mismo. Él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Muchas veces, en la mayoría de veces se refirió así, o el enviado de Dios, pero aquí utiliza el término Jesucristo. Y ustedes ya saben que Jesucristo es la composición de dos términos. Jesús, que quiere decir salvación. O sea, Jesús entonces es porque Él iba a salvar, o porque Él salvó a su pueblo de sus pecados. Y Cristo, el ungido de Dios, el enviado. ¿Qué eso quiere decir enviado? El ungido es el enviado, y es enviado, pero Él viene enviado con la plenitud del Espíritu Santo para ejercer esas funciones redentoras, esas funciones salvadoras. Pero qué maravilloso que Él dice a quien tú has enviado. Y entonces aquí nos deja claro que, en primer lugar, hay un único Dios verdadero. Y si nosotros estamos conscientes y conocemos eso por medio de la Biblia, nosotros tenemos la vida eterna. Ojo que no estoy diciendo que somos salvos. La salvación tiene que ver con la vida eterna, pero Él está hablando aquí de la vida eterna. Y como elemento, la salvación, como antesala de la vida eterna es la salvación. Nosotros ahora mismo somos salvos, pero la vida eterna se va a conocer plenamente para nosotros cuando estemos con Él. Por eso les decía, la vida eterna tiene que ver con la existencia sin fin, que es la que van a tener los que sean condenados también. Pero sobre todas las cosas tiene que ver con estar en la presencia del Señor. Por eso es importante el conocimiento. Y entonces dice Él, que te conozcan a ti, pero que conozcan también a Jesucristo, al que tú has enviado con poder y autoridad divinos para salvar a la humanidad. Que si la gente conoce eso, entonces conoce la vida eterna, entonces está en la vida eterna. Mis amados hermanos, esto significa que cada uno de nosotros debemos conocer a Jesucristo,
Y a través de Jesucristo nosotros conocemos al Padre. El mismo Señor Jesús le dijo a Tomás: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, a través de la Biblia nosotros conocemos a Jesucristo, y a través de Jesucristo nosotros conocemos al Padre. Y si conocemos al Padre y conocemos a Jesucristo, a quien Él ha enviado, en eso consiste para nosotros la vida eterna, que será coronada, cuya digamos colofón, cuya realización plena tendrá efecto en el cielo, en la presencia eterna con Él. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, por eso es importante conocer personalmente al Señor, conocerlo personalmente. Dios hace, Dios es soberano, Él decide, Él realiza, pero nosotros debemos aceptar las acciones, las determinaciones de Él sobre nosotros, en tanto esperamos sus bondades y sus misericordias, y en tanto esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por cuestión es que nosotros comenzamos aquí la vida eterna aprendiendo a conocerlo a Él, pero nosotros pasamos por situaciones duras, por situaciones difíciles, por situaciones tristes, por situaciones que nos hacen llorar, por situaciones que nos hacen desesperar, por situaciones que a veces pensamos que no vamos a soportar. Nosotros pasamos todo tipo de calamidades, mis hermanos, aflicciones en este mundo, no van a faltar, pero como usted y yo ya comenzamos la vida eterna y el conocimiento de Jesucristo, entonces lo que nos sostiene es la esperanza, porque hay un conocimiento personal, pero insisto, debe ser personal. Nadie puede creer en Dios por mí, nadie lo puede conocer por mí, yo lo tengo que conocer personalmente. Esto es un asunto que nadie más puede hacer por nosotros. Conocimiento personal de nuestro Señor. Y entonces nos vamos al otro versículo, y para esto les voy a pedir que se pongan de pie, si pueden hacerlo, y lo digan de memoria conmigo. Por favor, puestos de pie. Yo solo les voy a decir la cita, pero no para que la busquen, sino para que lo digan de memoria conmigo. ¿Les parece? Y quien nos está viendo en diferido se va a quedar impresionado del conocimiento que nosotros tenemos de la palabra. Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tomen su lugar. Ahora, si quiere, búsquelo de todas formas, porque así, si yo estoy explicando algo equivocado, usted lo puede comprobar ahí. O sea que además de tener un propósito, que es tener la vida eterna, el conocimiento personal de nuestro Señor requiere de un medio, y ese medio es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice Juan 3:16. Para conocer al Padre necesitamos conocer a Jesucristo, ya lo dijimos, porque Jesucristo, además de ser el enviado de Dios para venir a salvar al hombre, es también el camino de retorno al Padre. Él dijo en Juan 14:6, ¿qué dijo? Yo soy. ¿Qué más? Así que hay un medio para conocer a Dios y para conocer y tener la vida eterna. Solo Jesucristo. No hay otro medio. Todos llegamos al Padre al reconocer y conocer a Jesucristo. El Padre nos dio a su Hijo para que seamos salvos por Él. Es decir, la forma de ser salvos no la inventó el hombre, la diseñó Dios mismo. Porque las formas que el hombre ha inventado, lamentablemente todas han fracasado. La religión misma es un invento del hombre y la religión fracasa. Las obras son otro invento del hombre, otro esfuerzo humano para llegar a Dios, pero no se puede a través de nuestras obras, por muy buenas que sean y por muy buenos resultados que tengan a nivel de la humanidad. Pero eso no nos alcanza. Hay muchas otras cosas. Está el moralismo, por ejemplo. Hay quienes, por ejemplo, se han dedicado a puritanismo, creo que se le llama. Los puritanos. Es decir, con lo que ellos hacen para evitar estar en contacto en el pecado, pero no reconocen a Jesús.
Ellos no tienen el medio correcto. El único medio que nos hace llegar al conocimiento personal de Dios y que nos permite llegar a disfrutar en la patria celestial de la vida eterna es Jesucristo. Es el enviado de Dios. Notemos que el verso indica que la venida de Jesucristo es la manifestación del amor divino. Eso es lo que dice Juan 3:16 que acabamos de recitar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el propósito de que Jesucristo haya sido enviado para nuestra salvación se concreta en el hecho de que Él haya venido a dar su vida en la cruz del Calvario, pero también se concreta personalmente en nosotros el día que cada uno creemos en Él y empezamos ese conocimiento personal de Jesucristo y de Dios Todopoderoso. Así entonces aquí hacen intersección, concuerdan o se unen lo que decía Juan 17:3 con lo que dice Juan 3:16, que aquella vida eterna, aquel conocimiento del Padre y del Hijo empieza en el momento en que nosotros creemos que Jesucristo realmente es quien vino a darnos salvación y vida eterna. Ahí es donde se unen, ahí es donde interactúan estos dos versos que nos hablan de nuestro conocimiento de Dios y que nos hablan de la salvación. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre, y quien conoce al Padre, conoce al Hijo. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que nosotros acudamos a la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia, que nosotros conozcamos la palabra, que no la hagamos de menos. Los hábitos de todo creyente son eso: buscar de Dios, acudir, congregarse en una iglesia, meditar en su palabra, orar, tener intimidad con Él, porque ahí viene el conocimiento personal. Muchas experiencias personales que usted ha tenido de conocimiento con Dios, quizás yo no las he tenido, pero yo he tenido mis propias experiencias en las que yo voy conociendo también a Dios. Pero nosotros tomamos la determinación de conocer a Dios personalmente, y estando conscientes de que hay que conocerlo personalmente, por eso es que nos interesamos en nuestros hijos, en que ellos conozcan de la palabra desde pequeños y que llegado el momento ellos decidan entregar su corazón a Jesucristo. Por eso mismo es que nos interesamos por otras personas que no conocen al Señor, porque tal vez tienen una vida muy ejemplar. Hay personas que sin tener a Cristo viven vidas ejemplares, hermanos. Son personas extraordinarias, pero no hay vida eterna para ellos. No hay vida eterna. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de Dios y de su Hijo. No hay vida eterna porque hay una ignorancia después de su vida personal que ellos llevan y sus éxitos incluso en la vida. Ellos dejan de lado lo más importante. Incluso hay quienes son muy exitosos económicamente, pero el Señor Jesús una vez le dijo a sus discípulos: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los... No estaba hablando de los ricos en general, por supuesto. ¿Cuántos ricos hay aquí? Millonarios. Él estaba refiriéndose a los ricos que menosprecian a Dios, porque hay ricos que son temerosos de Dios, hay ricos que están en el camino de la vida cristiana, y ellos tienen doble éxito. Pero nosotros necesitamos interesarnos por toda persona que no conozca al Señor, y nosotros mismos necesitamos estar en esa comunión con Dios. Hermanos, miren, cuando yo conocí al Señor, les voy a decir la verdad, yo lo conocí 2 veces prácticamente. De niño, porque mi mamá me llevaba a la iglesia. Y tengo que reconocer que muchas veces yo de niño miraba a mis amiguitos que se iban a jugar pelota, que hacían esto, que hacían lo otro, y mientras yo iba camino al templo, y yo sentía envidia de ellos. Ese no era un verdadero conocimiento el que yo tenía del Señor, era una rutina, era una obediencia a mi mamá más que todo. Pero desde entonces yo sabía que el cristiano el día domingo lo dedica al Señor, que no se va al estadio. Bueno, en la tarde sí, ya hermano, no hay pena, no se... Aquí a las 6 de la tarde sí. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que no sustituimos a Dios
por cosas del mundo. Que si ahorita fuera la final de los cremas y los rojos, y por eso no están los hermanos, ahí sí está seria la cosa. Yo supe de una historia, me contaron a mí de una iglesia que el pastor dijo: hermanos, el domingo vamos a cambiar el horario del culto porque es la final de los rojos y los cremas. Vamos a hacer en la tarde el culto porque la final es en la mañana. La cosa es que movió el culto por eso, hermano. Hermano, nosotros necesitamos, yo sé, desde pequeño sé que el cristiano el día domingo, antes de ir a hacer plaza, debe ir al culto. Antes de ir al campo, debe ir a la iglesia. Antes de ir al zoológico, debe ir a la búsqueda de Dios. Eso es importante. Exagerado sería decir el domingo, todo el domingo tenemos que pasar en el templo, hermanos, y tenemos que estar ahí santificándonos, porque eso ya es del Antiguo Testamento. Pero sí, prioridad. La prioridad nuestra es el Señor. Entonces, nosotros no deberíamos dejar asistir al culto por un cumpleaños que nos invitaron, o porque alguien decidió casarse el domingo en la mañana, o por cualquier otra razón que no sea justificada. Para mí, ese ha sido un principio fundamental. Y entonces, también otro principio fundamental es que nosotros tenemos un alimento como creyentes, y el alimento es la palabra de Dios. Y si nosotros abrimos nuestra Biblia cada vez que venimos al culto, algo está fallando, algo no está bien, porque el conocimiento es personal. Yo me puedo hacer un colocho aquí cada domingo para aplicarles a ustedes, pero lo que van a aprender quizás es el 5% de lo que yo digas, como mucho. Pero el conocimiento personal es el que los va a sostener. Quizá la predicación de aquí lo inspire, pero no le va a dar todo el conocimiento. Y por eso es importante que en la iglesia tengamos estudios sistemáticos, como teníamos el caso de Esfolí, que deberíamos irlo recuperando en algún momento. Tenemos la enseñanza bíblica de los miércoles, que es un poco más aburrida a veces, ¿verdad? La enseñamos, que a nadie nos gusta la enseñanza, hermanos, es difícil, pero debemos conocer al Señor. Es bueno para nosotros, es de bien para nosotros, porque en eso consiste la vida eterna. Nadie va a conocer al Señor por usted. Y le va a decir: mire, yo ya lo conozco bien, si quiere le paso un video de cómo es el Señor, y usted ya tiene video y me paga tanto. No, hermano, aquí no hay mercado negro, no, aquí todo es personal para conocer al Señor. De manera que tenemos entonces un propósito, que es la vida eterna, pero tenemos también un medio que se llama Jesucristo, la persona del Hijo de Dios, que fue el enviado de Dios, que vino al mundo a dar su vida por nosotros. Ahora bien, hay muchas personas que hablan de conocer a Dios, pero niegan la eficacia de la salvación en Jesucristo. Yo podría decirles a ustedes: menciónenme una religión que aplique esto, y estoy seguro que alguien me mencionaría alguna religión, pero no estamos aquí para hablar mal de ellos. Pero sí hay personas que hablan de conocer a Dios, pero niegan la eficacia de la salvación. Entonces no hay un conocimiento verdadero. En eso no consiste la vida eterna, dice la Biblia aquí, en Juan 17:3. Y también, hermanos, hay personas que pues pretenden conocer a Dios, y hay personas que no desean conocer a Dios. Hay personas que a propósito ignoran a Dios, ignoran lo que dice la Biblia, y desprestigian e incluso atacan lo que dice la Escritura, porque ellos no están en el camino de la vida eterna. Mientras tanto, nosotros, hermanos, por medio de la Biblia, conocemos a Dios, conocemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno, el verdadero Dios, el único Dios verdadero. Conozcámoslo y tengamos la vida eterna. Quiero terminar con este pensamiento, con esta reflexión. Las redes sociales. Cada vez me sorprendo cuando me llega invitación de Facebook de alguna persona que yo sabía que él no le gustaba el Facebook ni nada de eso, y de repente ¡pum!, invitación. Fulano tal te invita a ser amigo en Facebook. Vaya, dije yo, ya al fin cayó. Al fin se volvió tecnológico, al fin entró a las redes sociales. Pero miren, hermanos, se me olvidó revisar mi dato ahí. Creo que se puede revisar cuántos amigos uno tiene. Hablemos del Facebook.
que es lo único que yo tengo. Ya eso de Instagram y todo eso ya no lo tengo yo, pero en el Facebook debe tener, yo calculo que unos 500 amigos en el Facebook. Pero siendo honesto, y eso que al principio yo era mero delicado en ese sentido, que cualquier invitación que me venía yo verificaba primero si yo conocía personalmente a esa persona, si no, no lo aceptaba. Luego ya fui un poquito siendo más flexible y dije, bueno, si es amigo de mi amigo que yo conozco personalmente, entonces me ponía a preguntar, mira, ¿tú conoces o usted conoce a tal persona? ¿Quién es él? ¿O quién es él? Y cuando me dice, sí, es un primo que vive allá en Estados Unidos. Bueno, si vive en Estados Unidos, sí. Nada, y entonces por referencias ya lo aceptaba yo, ¿verdad? Ya después se me colaron algunos ahí que nada que ver. Y en alguna ocasión le pregunté a otro pastor, porque vi que me envió la invitación la persona y era amigo de ese pastor, que es mi amigo. Y le digo, hermano, ¿quién es esta persona? Disculpe, es que me están enviando invitación de Facebook. Y me aparece que es amigo suyo. No tengo la menor idea, me dijo. Yo acepto a todo mundo, me dijo. Sí, hermano, con razón tienen tantos amigos, pero ¿a cuántos conocemos? Haga usted ese repaso, haga usted ese análisis en su propio Facebook o Instagram o lo que tenga, y ¿cuántos amigos tengo? ¿Cuántos de estos los conozco en persona? Le aseguro que muchos, si mucho, llegarán al 20% que conocen personalmente. También hay personas que dicen, no, yo conozco bien a aquel señor, a aquel señor. De repente esta persona hace algo que impresionó tanto, que causó tal impacto. Dice, no, hombre, yo nunca me imaginé que ella fuera capaz de hacer eso. No, yo no creo que haya podido hacer eso. No la conocía bien. La madre de, ¿cómo se llama este muchacho? Ramos. ¿Han oído de Ramos? No el Domingo Ramos, sino de, ¿cómo se llama? El que mató ahí en Texas ahorita a un montón de niños. La mamá dice, lo único que tenía mi hijo que era introvertido, que él no hablaba con nadie, él se encerraba en su cuarto, ni la mamá lo conocía. ¿Cuántos amigos de él pensaron que él solamente era tímido, que era callado? Es que como tenía problema del habla, entonces le hacía mucho bullying en la niñez. Y hermano, yo me asusto porque digo, ¿cuánto conozco a Jotam yo realmente? ¿Cuánto conozco a Judá? ¿Cuánto conoce usted a sus hijos? A veces creemos conocer a las personas y después nos llevamos la sorpresa de la vida. Y con Jesús nos pasa algo similar. Con Dios nos pasa algo similar. Creemos conocerlo, pero cuando llega la hora de la verdad, no somos capaces de ponerlo en primer lugar en nuestras vidas y lo ponemos en un lugar secundario. En cuanto a Dios, incluso muchas veces nos molestamos con Dios. ¿Por qué permitió que pasara esto en mi vida? No lo conocemos. No lo conocemos. Si nos resistimos a aceptar la voluntad de Dios, no lo conocemos. Y a mí me desafía tanto, y conste que estoy incluyéndome en estos términos, hermanos, porque me ha pasado, Señor, ¿por qué? Si yo soy pastor de la iglesia, busca a Dios, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? No lo conozco. Y el gran Job, un desafío impresionante. Porque en los primeros versículos de Job, del primer capítulo, dice que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Más adelante, cuando le viene toda aquella desgracia y cualquiera de nosotros no sé qué hubiera hecho, Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por eso es perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero después, en el transcurso del libro, vemos que se desespera un poco y llega un momento en que se pone a discutir con Dios. Dios, por supuesto, que lo pone en su lugar. Y al final del libro, en el capítulo 42, dice Job, ay, Señor, yo pensé que te conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí hay dos elementos fundamentales, con esto voy a terminar. Job, a pesar de que era un hombre perfecto y recto, y que lo demostró en aquella ocasión, reconoció humildemente que no conocía a Dios realmente. Si Job no lo conocía, ¿cuánto lo conozco yo, hermano? Estoy en pañales delante de Job, pero también me muestra que podemos llegar a un mejor conocimiento acerca de las experiencias o al son de las experiencias que vamos viviendo en la vida. Y por esa razón insisto en lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto nosotros no lo entendemos cuando no conocemos a Dios. Pero cuando ya empezamos a conocerlo, decimos: gloria a ti, Señor. Yo sé que tú tienes el control. Esto es doloroso, esto es terrible, esto es difícil de asimilar, pero yo confío en ti. Y aunque conozcamos mucho a Dios, nunca lo vamos a terminar de comprender. Y por eso necesitamos creer. Por eso necesitamos la fe, mis amados hermanos. Pónganse de pie un momento, por favor. Vamos a orar un momento. Yo no sé cómo está su nivel de conocimiento, porque recuerde que esto es la vida eterna, el conocer a Dios y el conocer al Hijo. ¿Cómo está su conocimiento? ¿Cuánto conoce usted a Dios? Pero no importa en qué punto esté ahora de su conocimiento, y no importa qué experiencia esté viviendo en este momento, recuerde que todo le ayudará para bien, todo le ayudará para el conocimiento del Dios eterno, de Jesucristo, el Hijo, el enviado de Dios. Así que, mi amado hermano y mi amada hermana, por favor, tome esto que acabo de mencionar. Tome esta autoevaluación suya de cuánto conozco a Dios, y sin importar si de 1 a 10 usted está en el 1 o está en el 8, no importa. Lo importante es que siga creciendo en Él, que siga conociéndolo a Él, porque esto es la vida eterna. Pero si a la par usted está pasando alguna tribulación, alguna situación difícil en su vida en este momento, entonces ponga esta situación en la balanza, tráigala al recipiente del conocimiento de Dios que usted tiene, y dígale: Señor, sé que esta experiencia, por difícil que sea, también me ayudará a conocerte más. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a descansar en ti mientras veo tu gloria. El Señor Jesús, en una ocasión que uno de sus amigos había muerto, y algunos quizás hasta estaban pensando culparle porque no llegó en cuanto lo mandaron a llamar, que él estaba enfermo, él finalmente llega cuando ya había muerto su amigo. Y una hermana de este amigo, el amigo se llamaba Lázaro y la hermana se llamaba Marta. Y Marta le dice: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: no me conoces. No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Así que, hermano y hermana amados, por muy difícil que sea la prueba, por muy difícil que sea la tribulación que estemos pasando, si nuestro conocimiento de Dios ha ido en aumento, y si nosotros creemos en Él, estoy seguro que en este momento usted estará dándole gracias a Dios y le dirá: gracias, Señor, ahora por esta prueba. Sé que me ayudará a conocerte más, y sé que hará que se cumpla tu propósito en mí. No desesperemos, no tiremos la toalla, no nos alejemos del Señor. ¿Cuántas personas en esta pandemia, su distanciamiento más grande no fue de las personas, sino de Dios? Ahora que nosotros volvemos a reunirnos y acercarnos un poco más entre nosotros, que sea un tiempo glorioso de acercamiento a nuestro Dios Todopoderoso, al Rey del universo, al que nos da la salvación y la vida eterna. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias porque continuamente nos hablas. Gracias porque continuamente, Señor, ministra nuestro corazón, nuestro espíritu. Gracias, oh Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Y porque estoy seguro, Señor, que toda lucha, toda dificultad, toda prueba que mis hermanos estén pasando, y aún yo mismo, Señor, todo ayudará bien. Te conoceremos mejor después de la prueba.
y estaremos seguros y confiados que tú nos bendecirás. Bendice a cada uno por nombre, atiende a cada uno según su necesidad y bendice también a quienes nos ven en diferido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.